Hola, ¿cómo están? Yo soy Irene y hoy en Mentes en Equilibrio vamos a hablar de qué es la depresión navideña, cómo prevenirla y cómo superarla. Bueno, yo no soy una persona amante de la Navidad, la verdad es que no es una época que me vuelva loca, tampoco es una época que odie o en donde me dé el bajón emocional, pero es cierto que hay personas a las que sí les afecta, ¿no? Personas que sí se sienten nostálgicas e incluso sufren depresión, ¿no? Ante esta sensación de que es el fin de año, ¿no? Y aunque la depresión realmente puede darnos en cualquier época del año, la depresión como trastorno psicológico, es cierto que hay algunas personas que solo la viven en esta época y yo creo que es por varios aspectos, ¿no? Por un lado, es el hecho de que ya es el último mes del año, ¿no? Eso nos hace tener la perspectiva de que se cierra un ciclo y luego cuando hacemos la evaluación de ese año, ¿no? Evaluamos lo que ha sucedido, lo que hemos logrado, lo que hemos hecho, pues hay personas que pueden sentirse insatisfechas, ¿no? De lo que lograron, de lo que sucedió, incluso tristes porque hubieron cosas que se salieron de sus manos, ¿no? Entonces, esta evaluación puede que los haga sentir insatisfechos, ¿no? Por el otro lado, todo el marketing navideño, todo el consumismo de esta época, pues, y la imposición, ¿no? Sobre todo de que los regalos y todo esto que compramos nos van a dar felicidad, y cuando nos damos cuenta que realmente no es así, ¿no? O que es una felicidad muy pasajera y que no hace que otras cosas que estén sucediendo en nuestra vida pues mejoren, ¿no? Pues eso nos hace sentir aún más insatisfechos, ¿no? Porque nos venden que debemos de ser felices, es más, no nos venden, nos imponen y no nos sentimos así. Entonces, cuando nos damos cuenta que no cumplimos con esa expectativa social navideña de estar súper contentos, ¿no? Y en el mood y con el suéter navideño, pues obviamente nos hace sentirnos peor, ¿no? Por el otro lado también llega a ser una época en donde si ya estás lejos de un ser querido o un ser querido tuyo ha fallecido a lo largo del año, pues evalúas que es una fiesta, no un festejo que normalmente es familiar, ¿no? O con amigos y en donde esa persona ya no va a estar, ¿no? Entonces obviamente eso hace que puedas volver a vivir el duelo, ¿no? O que puedas tener esta sensación nuevamente de que no está ya. Y también, bueno, para aquellos que vivimos lejos de nuestras familias, pues obviamente también significa el pasar una fecha importante, ¿no? Lejos de quienes más queremos. La depresión navideña, al igual que el trastorno de depresión, ¿no? Tiene la misma sintomatología más o menos. Hay sentimiento de tristeza, de nostalgia, irritabilidad, mal humor, cansancio, alteraciones en el sueño, ya sea sensación de querer dormir muchísimo o insomnio, también alteraciones en el apetito, ¿no? O falta de apetito o exceso de apetito, también pues aislamiento, apatía, ¿no? Pero con la particularidad de que se da ante estímulos de la Navidad o en la época de la Navidad, ¿no? Estímulos como los villancicos, los regalos, el arbolito, las cenas, todo esto que tenga, los regalos, ¿no? Todo esto que tiene que ver con la Navidad, ¿no? Y en este video vamos a hablar justo de cómo manejar la depresión, pero aunque vamos a hablar de cómo manejar la depresión navideña, también estos consejos los puedes aplicar para manejar, prevenir y superar la depresión normal. Una de las cosas más importantes que puedes hacer para manejar, prevenir y superar la depresión navideña es hablar de tus emociones. Si tú ya sabes que es una época vulnerable o te estás sintiendo vulnerable ante lo que está sucediendo en Navidad, es importante que busques a alguien de confianza, ya sea un familiar, un amigo, tu pareja, y le platiques de cómo te estás sintiendo. Siempre hablar de lo que sentimos nos hace sentir muchísimo mejor. Escucha y dale prioridad a tus necesidades y tus deseos. Muchas veces el problema no es la imposición externa o de los otros, ¿no? Muchas veces es que nosotros mismos no escuchamos lo que necesitamos o deseamos en determinado momento. Y en Navidad muchas veces hacemos a un lado lo que realmente queremos por darle gusto a los demás. Entonces es bien importante que escuches qué es importante para ti, para sentirte bien, para no sentirte presionado, estresado, deprimido, ¿no? Y que lo hagas.
El tercer consejo para pasar una Navidad libre de depresión es que te desprendas de las exigencias, de los debos, de los tengos. En ningún lugar está escrito, no hay una constitución, no hay una ley de que debas de celebrar Navidad o que debas de vivirla como los otros. Entonces, quítate de todas esas imposiciones y de todas esas cosas que estás viviendo como obligación. No te obligues a hacer cosas que realmente no te nacen, ¿no? No te obligues a comprar regalos si no quieres o ir a alguna cena o algún compromiso si no te nace hacerlo. La Navidad es una época de unión, ¿no? Pero si no estás unido a ti mismo, a lo que deseas, ¿no? Y estás más hacia las exigencias de los demás, no vas a poder conectarte con nadie. Otra cosa muy importante que podemos hacer en esta época para hacer que la depresión navideña disminuya o que no te afecte es el buscar, ¿no? Ser consciente de no llevar esta tristeza y esta nostalgia a otros comportamientos que después te generen más tristeza, más culpa o frustración, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en estas épocas, ¿no? Compramos compulsivamente intentando llenar este vacío emocional o esta nostalgia emocional que sentimos, creyendo que con cosas materiales pues vamos a suplir una necesidad que tiene completamente otro nivel, ¿no? Entonces, eso después nos hace sentir vacíos porque al final del día no logró hacernos sentir felices, ¿no? Fue una felicidad o un placer pasajero. Y luego nos hace sentir hasta preocupados o culpables porque esas compras fueron tan compulsivas, tan poco pensadas, tan llevadas por esa sensación de llenarnos, que nos pudimos haber salido de nuestros límites y nuestras posibilidades y luego eso genera preocupación, ¿vale? Otra de las cosas o los comportamientos que llegamos a tener, ¿no? En donde llevamos esta tristeza de una manera inadecuada es, por ejemplo, el beber y comer en exceso en situaciones sociales, ¿no? Ante estas cenas y todos estos compromisos que podemos llegar a tener, creemos que si bebemos un poquito de más nos vamos a relajar o se nos va a pasar más rápido o no vamos a tener que enfrentar a determinada persona, pero luego el alcohol puede hacer que las situaciones se salgan de nuestras manos, que la manera en la que nos comportamos se salga de nuestras manos. Entonces es algo que te recomiendo que intentes controlar, ¿no? Y si te es posible no hacer. Y muchas veces también comemos en exceso, ¿no? Ante el encuentro social intentamos como socializar menos, hablar menos, ¿no? Y comemos de más y después nos sentimos culpables, ¿no? Por ese comportamiento. Otra cosa muy importante es que a veces estas épocas están llenas de compromisos, de cenas, de eventos, pero nos olvidamos de dedicar tiempo a nosotros, ¿no? Y el hacer un espacio a lo largo de este mes, o varios sobre todo, para dedicarte tiempo a ti mismo o a ti misma es sumamente importante, ¿no? La Navidad también puede ser un buen momento para mimarte, para apapacharte, para hacer todas esas cosas que te hacen ilusión, para hacer todas esas cosas que disfrutas hacer y que luego tienes pendiente, ¿no? Y yo creo que el hecho de que te des un espacio te va a mantener motivado o motivada y de esa manera vas a poder disfrutar más cuando tengas que ver a otros. Así como en el punto anterior te dije que se vale estar contigo mismo, que se vale que te dediques un espacio, también es importante que no te aísles totalmente, ¿no? Es importante que identifiques con qué personas sí te sientes cómodo o cómoda, con qué personas sí quieres hacer un plan alternativo, aunque no es un plan súper navideño, pero el simple hecho de compartir algo que les gusta hacer, ¿no? Y también identificar a qué personas no es bueno que veas porque no te sientes a gusto con ellas o porque te sientes muy presionado o porque también pudieras tener un conflicto. Algo muy importante también de recordar, ¿no? Para no sentirte tan deprimido es el hecho de las cosas que están fuera de tu control, o sea, cuando no eres tú el que está generando o propiciando o el que puede cambiar estas sensaciones que estás teniendo. Por ejemplo, con respecto al clima, ¿no? Yo tengo muchas personas con las que trabajo que viven en países escandinavos, ¿no? En donde sufren inviernos brutales, ¿no? E incluso también las personas en donde hacemos el cambio de estación, ¿no? Y sí tenemos en Navidad e invierno, a diferencia de Australia o Argentina, en donde tienen unas navidades brutales porque allá es verano. Pero bueno, es cierto que el clima, ¿no? Este cambio de estación, independientemente de aquellas personas, por ejemplo, que vivimos en México, en donde los inviernos no son muy intensos, hay un cambio, ¿no? Y nuestro cuerpo obviamente pues tiene que reaccionar ante él, ¿no? Y no se hable de estos países en donde el frío es muy extremo. Entonces ahí es bien importante
que te des cuenta del impacto y la reacción que tiene tu cuerpo y que no eres tú, o sea, que hay cosas que puedes hacer, ¿no?, para sentirte mejor, pero hay cosas que son normales y que es una reacción natural de tu cuerpo. Cuando hay una falta de calor generamos más melatonina y esto hace que tengamos más sueño, que tengamos alteraciones en el sueño y que nos sintamos muy cansados, entonces que no tengamos ganas de muchas cosas, que nos sintamos apáticos, ¿no?, que nos quedemos en nuestra casa. Y también otra cosa que pasa es que el frío, ¿no?, y la falta de luz solar generan una falta de vitamina D, una disminución, y esto impacta en nuestro estado de ánimo, ¿no?, genera emociones más displacenteras, ¿no?, como la tristeza, como esta falta de energía, ¿no? Entonces, el hecho de saber que también hay reacciones corporales al clima es muy importante, ¿no?, para que no te lo tomes tan personal, ¿no? Porque, claro, se supone que deberíamos estar felices, pero nuestro cuerpo reacciona al clima, ¿no? Y también no podemos imponerle como felicidad extrema. Aquellas personas que viven en lugares con un frío más intenso y también con una falta de luz solar, ¿no?, de luz natural, pueden tomar suplementos alimenticios como vitamina D, ¿no? Hay maneras de compensar esa falta de calor y de luz, ¿no? También hay lámparas especiales que la gente compra para tenerla en sus casas y no tener un cambio tan brusco. Entonces es importante que te des cuenta que no eres tú, que es el clima. Muchas veces la depresión es esta visión al pasado con nostalgia, ¿no? Este hecho de recordar navidades que fueron muy felices, ¿no?, y que ya no van a poder ser, o porque vivimos lejos, o porque esa persona con la que compartíamos ya no está ahí, y hemos decidido como ya no seguir esa tradición o las costumbres que teníamos con ella, ¿no? Pero también muchas veces es que tuvimos navidades, ¿no?, fiestas navideñas como muy tristes, ¿no?, en donde no nos sentimos contentos y asociamos la Navidad a eso que vivimos en el pasado, ¿no? Es muy importante que te enfoques en el ahora, en las personas que sí están, en las cosas que sí puedes hacer, ¿no? Que te preguntes, ¿cómo me gustaría recordar esta Navidad? ¿Cómo puedo vivir esta Navidad? ¿Qué quiero hacer de esta Navidad? Para que en algún momento sea un recuerdo grato, ¿no? Para que sume y no para que reste. Muchas veces pensar a futuro en Navidades que pueden llegar a venir, ¿no? La próxima Navidad que sí pasaré con mi familia, o el estar en el pasado nos hacen olvidarnos, ¿no?, de lo que sí tenemos en el presente, de cómo sí podemos disfrutar esta Navidad y de con qué personas sí queremos compartir esta Navidad. En varios de los puntos he mencionado que una de las cosas que nos hace más susceptibles y vulnerables de sufrir depresión navideña es el hecho de haber perdido un ser querido. Aquellos quienes desgraciadamente a lo largo de este año recientemente han perdido a alguien a quien amaban, ¿no?, desde un abuelo, un padre, un hijo, un hermano, una pareja, es muy importante que sepan que es totalmente normal y natural sentirse tristes debido a esa pérdida, ¿no? Que es normal también que lo extrañen. Pero creo que ninguno de los extremos ante las fiestas hace bien, ni el extremo de hacer como que nada pasó y fingir que todo es normal y celebrar como si nada hubiera pasado, ¿no?, queriendo como dejar a un lado la tristeza, ni por el otro lado vivírtela llorando y deprimido porque esa persona esta vez no va a poder estar esta Navidad. Yo siempre digo que los equilibrios son muy importantes, ¿no? Por eso te invito a que por un lado tengas presente la ausencia, tal vez hagas un ritual en donde lo recuerdes, ¿no? O lo tengan presente en la celebración que vayan a hacer como familia, pero por el otro lado también a que hagas nuevas tradiciones o hagas cosas en donde puedas tener la oportunidad de seguir compartiendo con aquellos que sí siguen a tu lado. Si la depresión es algo que estás viviendo de manera muy intensa o que sientes que no lo puedes manejar, es muy importante que pidas ayuda. Un psicólogo te va a ayudar a que puedas manejar esas emociones de una manera efectiva, ¿no? Y que puedas asociar esta época del año a nuevos pensamientos, a nuevas creencias que no sean tan negativas, que no sean tan dolorosas y que de esta manera puedas disfrutar o al menos no tener una época tan frustrante y depresiva. Bueno, pues espero que les haya gustado este video y sobre todo que les sea de mucha utilidad. No olvides compartirlo para que más personas tengan una Navidad positiva y consciente, y para aquellos que estén depres o nostálgicos, pues sepan cómo hacer frente a esos sentimientos, ¿vale? Aquí en la descripción del video te voy a dejar el link de un artículo en donde hablo más sobre depresión y maneras de afrontarla y manejarla efectivamente.
Recuerda que si te sientes depre o tienes alguna otra dificultad, puedes contactarme para que trabajemos de manera profesional las situaciones que estés viviendo. Y bueno, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. No olvides darle like a Mentes en Equilibrio en todas las redes sociales para que así puedas acceder a todos los materiales sobre bienestar emocional y mental que estoy compartiendo, ¿vale? Y bueno, nada, quiero desearles feliz Navidad a todos. Recuerden que la Navidad no son ni los regalitos, ni el arbolito, ni los adornos, ¿no? La Navidad es la oportunidad de reflexionar para reconectarnos con nuestra verdad interior, con nuestra esencia, ¿no? Con nuestra luz interna, y de esta manera que nos sintamos mejor con nosotros mismos y podamos compartir lo mejor de nosotros con quienes más amamos. ¡Feliz Navidad!